Muy bien, continuamos. Y para valorar o clasificar lo que es el riesgo de sangrado, ojo, es una clasificación endoscópica. Tenemos nosotros lo que es la clasificación de Forrest, que seguramente ustedes la conocen, ¿sí? Forrest, que hace referencia a una hemorragia digestiva de tipo activa, reciente o la no presencia de hemorragia, en base a cómo se visualiza por endoscopía el sangrado que el paciente puede tener. Forrest 1, hacemos referencia a un sangrado activo, ¿sí? Un sangrado activo, a chorro, ¿sí? O un sangrado evidente pero lento. Un Forrest 2 hace referencia a la presencia o evidencia de un sangrado previo, no activo. Un sangrado previo en el cual se puede ver un vaso visible, en el cual se puede ver un coágulo o en la cual se puede ver hematina o fibrina alrededor de una zona sangrante. ¿Sí? Eso amarito que ven acá ustedes es fibrina, ¿no? Alrededor de un vaso sangrante. O un Forrest 3 en la cual viene una base plana afinada que hace referencia pues, a un sangrado ya antiguo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso suele aplicarse en hemorragia digestiva, pero no asociada a hipertensión portal, por si acaso. Eso es por endoscopía, te puede ayudar a corroborar en qué estadio está justamente el sangrado por el cual estoy haciendo el examen o el procedimiento. ¿Sí? Bueno, acá está el índice que les mencioné. Ahora, y obviamente en base a ello yo puedo determinar la mortalidad del pacientito o las posibles complicaciones. Ahora, una vez que ya estabilizamos al paciente, tenemos que justamente hacer los procedimientos necesarios. ¿Para qué? Para que el especialista, en este caso el gastroenterólogo, haga el procedimiento más acertado o más oportuno. Si es un vaso que ustedes pueden ver que está de repente sangrado, una esclerosis. Con cauterio, el endoscopista puede esclerosar dicho vaso. Puede inclusive hasta aplicar adrenalina. Ustedes saben que la adrenalina posee un potente efecto vasoconstrictor. Mediado por dicho efecto vasoconstrictor, va a hacer que el coágulo o el vasito se cierre. Si se cierra el vaso, obviamente ya no sangra. O puede esclerosar o cauterizar lo que es el vasito. O usar soluciones esclerosantes, como les dije, la adrenalina. ¿De acuerdo? Hasta inclusive se podría ligar, dependiendo obviamente de la facilidad para poder hacerlo. ¿Está bien? Ya sea que sea un vaso sangrante o ya sea que sea un vasito que está abierto pero que no sangra, también debe cerrarse para disminuir la posibilidad de que haya más complicaciones. Si no se consigue estabilizar hemodinámicamente al pacientito antes de hacer el procedimiento endoscópico, hay que probablemente interconsultar a la UCI para que la UCI se encargue de estabilizarlo y después de cirugía general para que intervenga, ya no por vía endoscópica, sino por una cirugía laparoscópica o una cirugía abierta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se maneja? Si la úlcera que ustedes han encontrado es por una lesión aguda en la mucosa gástrica, obviamente hay que tratar esa lesión, para lo cual el reposo y la dieta es necesaria en la fase aguda para evitar el incremento en la producción de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Si el paciente come, va a empezar a formar ácido clorhídrico. Es más, si el paciente ve comida o huele comida, va a empezar a formar ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Y eso obviamente puede hacer que la mucosa gástrica sea mucho más friable, puede hacer que la mucosa gástrica sea mucho más delicada, y al ser más friable, más delicada, obviamente es mucho más probable que aparezcan complicaciones asociadas justamente al incremento de lo que es la erosión de la mucosa por el incremento de la producción de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? El reposo es importante con un paciente en decúbito dorsal, cabecera 30 a 45 grados. ¿Para qué? ¿Para qué la cabecera en esa graduación? Para que si el paciente, por ejemplo, tenga o si desarrolla una hematemesis, el sangrado no progrese hacia la vía respiratoria y sea fácil para el paciente por eliminarlo. Hay que monitorizar la presión arterial, constantes vitales, hay que monitorizar si orina o no orina. Recuerden, paciente que orina es un paciente que perfunde adecuadamente el riñón. Y si perfunde adecuadamente el riñón, perfunden adecuadamente todos los órganos. Recuerden que los riñones reciben, ¿qué porcentaje de gasto cardíaco reciben los riñones, se acuerdan? ¿Cuál es el porcentaje de gasto cardíaco que reciben los riñones? El 25%, ¿no? Más o menos. La cuarta parte del gasto cardíaco va a los riñones. Así que si el paciente orina, es porque está perfundiendo bien. Y si el riñón perfunde bien, o sea, posee un buen riego sanguíneo, también debe estar perfundiendo de manera óptima, de manera adecuada, todos los demás órganos, ¿no? Los demás órganos deben estar perfundiendo de manera óptima, los demás órganos deben estar perfundiendo de manera adecuada si el riñón lo hace también. ¿De acuerdo?
colocar una sonda nasogástrica para poder lavar constantemente las vías digestivas. Si sangra, que la sangre salga por la zona nasogástrica. ¿Sí? Si hay residuos gástricos por alguna razón, que salgan por ahí, para así disminuir la posibilidad de que el paciente vomite y eso tenga a llegar a los pulmones, evitando así el riesgo de aspiración. Darle terapia de oxígeno, de acuerdo, necesaria, de acuerdo. En muchos casos, inclusive, o de manera mucho más importante, si es que hay trastorno a nivel de conciencia, darle sus soluciones hidratantes, no digo por vía oral, sino me refiero a hidratarlo por vía endovenosa, ¿de acuerdo? Y algunos fármacos para proteger el estómago, antiácidos, omeprazol, antieméticos, por ejemplo. ¿Está bien? Si es por desgarro, por el síndrome de Mallory-Weiss, ¿de acuerdo? Puede darle una pauta a antieméticos, ¿de acuerdo? Una pauta a antimédicos o inhibidores de la bomba de protones, IBPs, inhibidores de la bomba de protones. No les voy a poner, ¿eh? Inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué son las bombas de protones? Lo han escuchado muy seguramente. ¿De qué bomba hablamos? De esta. Sabemos que para formar ácido clorhídrico, ¿qué necesitamos? Un hidrogenión más un cloro. ¿Cuáles son las bombas que permiten que exista este hidrogenión para hacer este ácido clorhídrico? Las bombas de protones. ¿Sí? Si yo bloqueo las bombas de protones, si yo bloqueo las bombas de protones, si yo bloqueo las bombas de protones, ya no va a haber hidrógeno para formar, o hidrogeniones para formar ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Y eso quién lo hace? Los prazoles, ¿no? Omeprazol, pantoprazol son inhibidores de la bomba de protones. De esa forma es que disminuye la biodisponibilidad de hidrogeniones para formar ácido clorhídrico. El asunto viene acá ahora cuando el problema es por varices. Las varices fácilmente pueden sangrar. Y como las varices fácilmente pueden sangrar, hay que ver la posibilidad de que este paciente tenga protegida la vía aérea. Así que en muchos casos, cuando tiene varices el paciente y hay una alta probabilidad de sangrado, se decide proteger las vías respiratorias. ¿Cómo se protegen las vías respiratorias? Intubando al paciente. Se le intuba al paciente, se le coloca el CAF y ya intubado al paciente con el CAF colocado, ¿sí? Ya intubado el paciente con el CAF colocado, obviamente pues es mucho más fácil manejar la posibilidad de que este paciente haga una aspiración, es decir, que haga un sangrado y el sangrado progrese hacia las vías respiratorias, ¿no? Y provocando una neumonía aspirativa. ¿De acuerdo? Así se protege las vías respiratorias. Hay que reponer volumen de manera vigorosa, la hemoglobina debe estar por encima de 10, ver la posibilidad de si está el paciente anticoagulado, darle fármacos que bloqueen la actividad anticoagulante, como la vitamina K, por ejemplo. Si está con warfarina, el antídoto es la vitamina K. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que bloquea obviamente la actividad de la vitamina K y por eso permite activar nuevamente los factores de la coagulación. ¿Cuáles son los factores de coagulación? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son los factores de la coagulación? Que forma, por ejemplo, el hígado. Hay varios, ¿no? Son como 12, 13 factores de la coagulación. Uno de ellos es el calcio. ¿Qué factores de la coagulación conozco que dependen del hígado? O sea, factores de la coagulación hepáticos. El 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? ¿Sí? Ellos son los factores de la coagulación que se bloquean por la warfarina. La vitamina K bloquea la actividad de la warfarina y permite la activación de esos factores de la coagulación. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve a mí la somatostatina? La somatostatina es un fármaco vasoconstrictor y suele ser inhibidor para muchas vías endocrinas o metabólicas. Acá se le usa por su efecto vasoconstrictor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mucho más si es que esa respuesta hemorrágica está asociada pues a la presencia de varices. ¿Sí? Si está asociada a la presencia de varices. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Se le puede dar antibióticos por vía endovenosa de manera profiláctica también. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el diagrama que uno debe conocer acá? Si hay sospecha de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Si hay una alta sospecha de hemorragia digestiva alta, ¿de acuerdo? Primero, obviamente, hay que hacerle evaluación inicial, ¿no? El médico hace su trabajo, la enfermería también hace su trabajo. La enfermería maneja la historia clínica.
Si ve cierto, se la cede al médico para que él pueda de repente estructurar y armarla dentro de un ambiente hospitalario. Quien gobierna la historia clínica, saben ustedes que es enfermería, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sabían eso? Según la norma dada por el Ministerio de Salud, el personal en el ambiente hospitalario quien tiene la responsabilidad total del manejo de la historia clínica es el personal de enfermería. ¿De acuerdo? ¿Sí? El médico puede usarla para actualizar y llenar datos en la historia clínica, pero no es el encargado de preservar la historia clínica, eso es el personal de enfermería. ¿De acuerdo? Una vez que ya se categorizó el problema, tienes que determinar si la condición es leve, moderada o es masiva. De acuerdo, la alteración hemodinámica asociada a la pérdida de volumen. Hacer las maniobras necesarias para el paciente estabilizarlo, como reposición de volumen, la confirmación de la hemorragia digestiva, el tratamiento empírico, etcétera. Y si está estable el paciente, ¿sí? Puedo yo ya predecir en base a ello la necesidad o la posibilidad de que al hacer la endoscopía haya o no un riesgo de sangrado. Le hacemos el ROSCAL, ¿de acuerdo? Y en base a eso determina si este paciente va a dársele alta de manera precoz, va a pasar a UCI, ¿de acuerdo? Va a darse el alta precoz, va a pasar a UCI o va a ingresar a observación. En cambio, si no se estabilizó el paciente, hay que llamar ya a cirugía para hacer procedimientos que inclusive pueden implicar una cirugía laparoscópica o una cirugía abierta para estabilizar al paciente, evitando el sangrado. ¿Sí? Evitando el sangrado. Ahora, cuando hablamos de la otra hemorragia, que es la digestiva baja, esta es más cortita, cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, hablamos de lesiones sangrantes que se dan por debajo del ángulo de Treitz, ¿se recuerdan? Lesión sangrante por debajo del ángulo de Treitz. ¿Sí? Lesión sangrante por debajo del ángulo de Treitz. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado el ángulo de Treitz? ¿Dónde está ubicado el ángulo de Treitz? Entre el duodeno y el yeyuno. Entre el duodeno y el yeyuno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si hay un sangrado digestivo bajo, ¿de acuerdo? El manejo inicial de este casito es muy similar al de la presencia de una hemorragia digestiva alta. ¿De acuerdo? Se hace la valoración, se establece hemodinámica del paciente, o sea, se le da volumen o se le da hemoderivados dependiendo de la condición en la que está, ¿de acuerdo? Y una vez que esté estabilizado, se puede corroborar o se puede hacer todos los procedimientos que yo conozco para poder corroborar lo que es el diagnóstico, ¿sí? Dentro de las principales causas, ¿quién tenemos? A las neoplasias, a alteraciones vasculares, por ejemplo, angiodisplasias. Todo lo que sea una angiodisplasia puede provocar sangrado. Angiodisplasias en colon, ¿de acuerdo? Y angiomas cavernosos pueden provocar sangrados. Los divertículos son altamente sangrales y estos divertículos son más prevalentes en el colon ascendente. Lesiones por hipertensión portal, como les mencioné, ¿no? Si la sangre, producto de la absorción intestinal, si el drenaje venoso intestinal no tiene forma de llegar al hígado a través de la vena porta, por hipertensión portal o un compromiso cardíaco del lado derecho que provoca hipertensión portal, de acuerdo, la sangre tiene que ver la forma de llegar al corazón por otras zonas. Si hay presión de sangre alta en la vena porta, va a haber presión de sangre alta en todas las venas que formaban la vena porta, incluyendo las venas que provienen del intestino delgado, venas que provienen del intestino grueso. Se va a producir dilatación vascular en los intestinos, ambos, y eso puede provocar sangrados. ¿Sí? De acuerdo, puede haber hemorroides ligadas a hipertensión portal, puede haber divertículos, puede haber inclusive hasta por el compromiso vascular y enfermedad intestinal, ¿sí? Isquemia intestinal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todo como consecuencia de alguna condición que pueda llevarnos a una hipertensión portal. Hay formas de presentación. Hay asociado a pérdidas crónicas, hay asociado a pérdidas agudas, ¿no? Pérdidas crónicas, pérdidas agudas, ¿no? Sangre oculta en heces. Hay una prueba que se utiliza para determinar la presencia de sangre oculta en heces. O sea, el paciente hace deposición. Si el sangrado es importante, yo veo el sangrado, ¿no? Se puede ver la sangre ahí durante las deposiciones. Si el sangrado es importante, se puede ver la sangre con las deposiciones, ¿sí? Se puede ver la sangre con las deposiciones. ¿De acuerdo? Pero si yo sospecho, tengo un paciente, por ejemplo, con anemia, pero no hay ningún sangrado evidente, la alimentación no es mala, tiene buena alimentación o la promedio, ¿de acuerdo? No hay sangrado evidente. Llega a hemoglobina 12,
tiene buena alimentación, después de unos meses hemoglobina 10, hemoglobina 9, pero no hay ningún sangrado evidente, tengo que corroborar si hay sangrado oculto. Y la prueba de Tevenon es la que se utiliza para determinar un sangrado oculto, ¿sí? La prueba de Tevenon se utiliza para determinar un sangrado oculto. Tevenon NS se llama. Tevenon NS. Eso determina la presencia de un sangrado oculto. ¿De acuerdo? Suele presentarse más en pacientes mayores de 50 años y suele ser la principal causa de tumores gastrointestinales. Melenas, ya hemos hablado, ¿no? Melena asociado a lo que es la sangre que llega al estómago y que empieza a cocinarse por los jugos gástricos, ¿no? Por el ácido clorhídrico, ¿sí? Hematoquexia, ¿de acuerdo? Sangrado a nivel de las heces. Puede darse en caso de hemorroides, fístulas anales, por eso revisar esa región es muy importante. Y con el cuadro agudo estamos hablando, pues, de hemorragia rectal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por fístulas que pueden aparecer por ello, lesiones que pueden darse a nivel rectal, que puede darse de varias causas. Hemorragia severa, cuando se ha perdido ya prácticamente un 15% del volumen sanguíneo. ¿De acuerdo? Y estas sí van a provocar inestabilidad hemodinámica. Cuando hay pérdidas crónicas, hay que valorar la posibilidad de que ese paciente tenga, por ejemplo, un tumor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si hay melenas intermitentes, hay que ver la posibilidad de que ese paciente esté desarrollando una hemorragia digestiva alta, la cual puede ser periódica o esporádica, y si hay hematoquexia escasa, primero hay que realizar una revisión de la zona rectoanal, una visualización de la zona rectoanal, ¿sí? Hay casos en los cuales hay pacientes que tienen relaciones sexuales, uno, no consentidas, dos, inapropiadas o no naturales, ¿de acuerdo? En las cuales pueden producirse lesiones o desgarros a nivel de la región rectal, a nivel de la región rectoanal, fístulas o fisuras que pueden provocar lo que es un sangrado, ¿sí? Y para lo cual requiero yo, si es que no es evidente en la región rectoanal, hacer una endoscopía para visualizar, o mínimo una proctoscopía, para visualizar la posibilidad de lesiones que pueden estar ubicadas a nivel de la región rectal. Ya si quiero evaluar más profundamente la región colónica, tengo que proceder a una colonoscopía. Lo importante es determinar el diagnóstico y determinar cuál es la causa más importante, o cuál es la causa que está desencadenando el sangrado, ya sea este agudo o ya sea este crónico. Ahora, cuando la hemorragia es moderada, hay que, aparte de visualizar la zona rectoanal, que es donde pueden aparecer la mayor cantidad de problemas, ¿de acuerdo? Hay que tomar en consideración que la presencia de una lesión en la región rectal o anal no excluye la posibilidad de que pueden haber lesiones más profundas, para lo cual, por más que tenga la evidencia de un sangrado a ese nivel, tengo que sí o sí desarrollar, ¿qué cosa? Una colonoscopía para explorar regiones distales del colon. ¿De acuerdo? Sí, cuando es severa definitivamente la hemorragia, hay que colocar, si es una hemorragia digestiva alta, una sonda de aspiración para evitar que este paciente con gran cantidad de sangre que se va acumulando en la región digestiva alta pueda estimular lo que es el vómito que puede ayudar que este vómito progrese hacia las vías respiratorias. ¿De acuerdo? ¿Sí? La colonoscopia de emergencia para obviamente buscar el foco del sangrado, ¿ya? Probablemente una angiografía para determinar la naturaleza propia de los vasos comprometidos y determinar si una ligadura es suficiente para poder hacer un procedimiento ya terapéutico o una esclerosis, o de repente sospechar la posibilidad de una lesión que requiere ya una intervención por parte de lo que es oncología, puesto que muchas de estas masas o muchas de estas causas de sangrado crónico severo suelen darse por la presencia pues, de masas sangrantes, como pueden ser tumores vascularizados. Tumores vascularizados muy friables, pasa el bolo alimenticio, pasa el alimento, desgarra la mucosa de ese tejido y empieza a sangrar. Desgarra la mucosa y empieza a sangrar. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se maneja? Ya hemos conversado del manejo, lo hemos hecho bastante. ¿De acuerdo? Sí, por acá hay algunos tips. ¿De acuerdo? Habitualmente la ubicación del sangrado es fácil de identificar, ¿sí? Ya que se presenta hematemesis o melena. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se confirma la presencia de sangre en heces. Si no es evidente, hay que hacer el TB, ¿no?
¿de acuerdo? Y una vez ello, hay que estabilizar hemodinámicamente al paciente para después de que esté estable hemodinámicamente al paciente, se pueda hacer los procedimientos de evaluación necesarios para determinar la causa del sangrado. Una historia clínica es crucial, una buena historia clínica es crucial para determinar la causa del sangrado, ¿de acuerdo? Así yo puedo saber si el paciente tiene de repente algún antecedente como cirrosis hepática, el uso de antiagregantes plaquetarios de manera persistente crónica, la necesidad de anticoagulación por alguna cirugía cardíaca, por ejemplo, un cambio de válvula mitral por una válvula artificial, etcétera. Cualquier condición que pueda provocarle coagulopatías, hemofilias, por ejemplo, ¿sí? Se le retira la ropa al pacientito, se le coloca el monitor y se evalúa su estabilidad hemodinámica y ventilatoria. De acuerdo, si es necesario, se le colocará oxígeno. Se le tomará una muestra de sangre para ver la hemoglobina, hematocrito, plaquetas y el perfil de coagulación. Y de una vez allí, ante la sospecha de un sangrado más adelante, sacarle pues su tubito rojo, ¿no? Hacerle su grupo y factor y sus pruebas cruzadas, ¿no? Grupo factor y pruebas cruzadas, para tener ya exactamente un bolsón o unos paquetes de sangre que pueden ser utilizados en cualquier momento, ¿sí? Darle resucitación implica darle bolos de suero fisiológico. ¿Cuál es la concentración de suero fisiológico? ¿Se acuerdan? Cloruro de sodio, ¿en qué concentración debe estar? Para llamarlo isosmolar. A ver, ¿me escuchan? Y eso es conocidísimo, ¿no? Ustedes lo usan todos los días. El cloruro de sodio al 0,9% es lo que yo utilizo para reponer volumen, porque es el llamado suero fisiológico, porque es isosmolar, ¿sí? El cloruro de sodio al 0,9% es lo que yo utilizo para reponer volumen, porque es una concentración de suero a isosmolar, con la osmolaridad similar a la sangre. ¿De acuerdo? De esa forma yo empiezo a hidratar al paciente, ¿sí? Por bolos le empiezo a dar hasta 10 mililitros por kilo hasta que se estabilice hemodinámicamente el paciente, ¿sí? O hasta que se estabilice hemodinámicamente el paciente. Si sigue inestable, puedo darle inclusive más cantidad de volumen, ¿de acuerdo? 30 mililitros por kilo. O ya pensar en administrarle paquetes globulares con sangre O negativo, ¿de acuerdo? Obviamente previo a las pruebas cruzadas, ¿no? Si yo tengo las pruebas cruzadas, eh, pero no tengo esa sangre que él necesita, que sea una negativa, un B negativo, ¿de acuerdo? Y no tenemos ese tipo de sangre del banco, optamos por lo negativo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si sigue la inestabilidad hemodinámica, ya pues pensar en que todos los procedimientos que yo puedo hacer van a terminar finalmente haciendo que el paciente llegue a la UCI y necesite la presencia de una endoscopía o ya un cirujano, quien pueda de manera drástica resolver el sangrado. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué hacemos un lavado gástrico? Y también lo hemos comentado hace un rato. ¿Cuál es la necesidad de hacer un lavado gástrico? Porque es importante realizar un lavado gástrico. Primero, para identificar si el sangrado proviene del tracto digestivo, ¿no? Un dato importante, identificar si el sangrado proviene del tracto digestivo, en primer lugar. Identificar el sangrado proviene del tracto digestivo. En segundo lugar, evitar que la acumulación de sangre a nivel del estómago propicie a que el paciente desarrolle arcadas. Es decir, evitar el vómito. ¿Por qué? Porque si el paciente vomita y si además posee trastorno del sensorio, encefalopatía típica a esta condición, encefalopatía típica a esta condición, eh, puede el paciente vomitar. Si vomita, ese vómito puede pasar hacia las vías respiratorias y se va a aspirar el paciente. Por eso muchas veces se les coloca zona nasogástrica a gravedad. Se le puede hacer un lavado, sí, pero habitualmente se le deja con una zona nasogástrica a gravedad. ¿Para qué? Para que el volumen sanguíneo o el volumen de sangre o residuos que estén formándose a nivel de lo que es el estómago sean evacuados de manera correcta. ¿De acuerdo? Disminuyendo así la posibilidad de que el paciente haga vómitos y un vómito que termine llevando a aspiraciones y compromiso mayor de las vías respiratorias. El procedimiento de colocación de sonda ustedes lo conocen, ¿sí? Con su silocaína al 2%, ¿sí? Etcétera.
El problema es que este procedimiento también tiene complicaciones. O sea, no es un procedimiento totalmente inocuo. Si está bien realizado, obviamente va a ser altamente beneficioso para el paciente. Porque si no está bien realizado, ¿qué podría pasar? A ver, dígame, ya hablando netamente de procedimientos de enfermería. ¿Qué podría pasar con el paciente si este procedimiento de colocación de sonda está mal realizado? Exacto, se puede lesionar la mucosa nasal, se puede fracturar los cornetes. ¿Qué más? Exacto, puede incrementar la posibilidad de sangrado. ¿Qué más? En algunos casos han descrito inclusive hasta lesión a nivel del seno esfenoidal. ¿De acuerdo? Sí, lesión del seno esfenoidal. Y ustedes saben por qué es importante esa región, ¿sí o no? Porque muy próximo a ello, ¿a quién encontramos? A la glándula hipófisis. Lesiones como desgarros a nivel de esa mucosa pueden provocar inclusive hasta infecciones, que pueden provocar progresión de la infección hacia la zona de la silla turca, generando compromiso encefálico, una encefalitis, en casos muy severos, muy extremos, ¿no? Por eso cuando coloquen sonda nasogástrica tienen que hacerlo con mucho cuidado. Es más, cuando hagan su hisopado nasal, que se hacía con bastante frecuencia en el caso del COVID, al momento de hacer su hisopado nasal tienen que hacerlo con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Porque puede provocar lesión a nivel de lámina cribosa, lesión a nivel del piso del seno cavernoso esfenoidal. ¿De acuerdo? ¿Sí? O seno nasal esfenoidal, perdón, seno paranasal esfenoidal. ¿Está bien? Así que mucho cuidado con este procedimiento. Ya sabemos para qué lo hacemos. Para vaciar el estómago. ¿De acuerdo? Vaciar el estómago. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Puede darse la posibilidad de que parte de ese volumen que ha aspirado pueda ser utilizado para corroborar diagnósticos. Puedo hacerle ahí lo que es la determinación de sangre oculta a nivel de esa muestra. Puedo inclusive yo ver las características y si el sangrado es importante, 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 muchas veces al paciente hay que sedarlo, intubarlo para proteger las vías respiratorias. Y no proteger las vías respiratorias debido a que la hipoperfusión pueda provocar algún tipo de desmayo, ¿sí? O compromiso encefálico, sino para también evitar el riesgo de aspiración. Evitar de esa manera el riesgo de aspiración, que el paciente se vaya a aspirar. Evitar que se vaya a aspirar. ¿Está bien? ¿Ya? Hay un dato importante acá que está en la parte distal. El lavado gástrico no debe realizarse en pacientes con neumoperitoneo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué entienden por neumoperitoneo? A ver, ¿quién ha revisado? ¿Qué entienden por neumo? Esa presencia de aire en la cavidad peritoneal. ¿Y cuál es la principal causa de ello? ¿Mm? ¿Cuál es la principal causa? Perforación de víscera hueca. Principal causa, perforación de víscera hueca. ¿De acuerdo? ¿Y por qué puede perforarse la víscera hueca? Uno, por la misma ruptura de la integridad de una pared debido a un sangrado o inclusive por la lesión generada por los procedimientos que uno hace para tratar de evitar el sangrado, como ya lo hemos comentado. La colocación de una sonda, ¿no? Una sonda mal colocada puede perforar víscera hueca. Ustedes colocan sondas nasogástricas, hasta nasoyunales, ¿de acuerdo? ¿Sí? La endoscopía, mal realizada, puede perforar esófago, puede perforar lo que es estómago, puede perforar víscera hueca, y mucho más el tejido es friable. Una colonoscopía, una proctoscopía puede perforar víscera hueca. Cualquier procedimiento que uno pueda realizar puede perforar víscera hueca, si es que es hecho de forma inadecuada y sin los cuidados. En una cirugía laparoscópica, puedes no darte cuenta y haber desgarrado parte del colon durante el procedimiento, retiro de por ejemplo, una vesícula inflamada, como una colecistectomía laparoscópica, o inclusive una apendicectomía para laparoscópica. Puedes perforar lo que es la región del ciego, no darte cuenta y cerrar. De ahí a las horas, el paciente tiene abdomen distendido, duro, percutes, hay timpanismo, tomas la placa, neumoperitoneo. ¿Qué pasó? Yo hice mi ligadura para poder cerrar lo que es la base del apéndice que he resecado, se desligó,
estaba haciendo una gastroenteroanastomosis o una enteroanastomosis. El tejido era muy friable para hacer la enteroanastomosis. Como era muy friable, mis puntos no sellaron adecuadamente y se abrieron. Neumoperitoneo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa entre que un paciente le haga una gastrostomía y la posibilidad de que no gastrostomía, sino cuánto tiempo pasa entre que un paciente hubiera hecho una colostomía y después lo cierre? Le hice una colostomía por una razón en particular. Tenía un carcinoma a nivel rectal proximal y obviamente tuve que resecar el recto proximal. Obviamente no va a poder hacer deposiciones o heces. ¿Qué le coloco? Una bolsicolostomía. ¿Sí? Le saco el colon a través de la pared abdominal y las deposiciones lo haces en la bolsa. Perfecto, una bolsicolostomía. Muy bien, le hice una bolsicolostomía. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que este pacientito yo le cierre la colostomía? No suele ser tan rápido, ¿sí? Suele demorar. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Porque la zona en la cual he realizado las anastomosis, ¿de acuerdo? Para cerrar la herida post resección de tumor, quedan friables por algún tiempo, quedan delicadas, ¿de acuerdo? Y no solamente es esperar ahí a que cicatrice, sino también hay que esperar que la función sea normal y el tejido tenga mayor resistencia para nuevamente tolerar el pasaje de las heces por conducto regular o por vía normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo he visto casos en los cuales a los pacientitos, por ejemplo, tengo un casito de un pacientito, le voy a contar, que tiene un carcinoma a nivel de lo que es la cabeza del páncreas. Carcinoma a nivel de la cabeza del páncreas que está generando obstrucción duodenal. Obstrucción duodenal. ¿Sí? Y como está obstruido el duodeno por mucho tiempo, el paciente ha estado, comía cada vez menos, porque no pasaba el estómago. Si el tumor estaba comprimiendo el duodeno, recuerden que la cabeza del páncreas se relaciona con el duodeno, si el tumor está comprometiendo o comprimiendo lo que es el duodeno, no pasa el alimento. Como no pasa el alimento, el paciente siente sensación de llenura y ya no quiere comer. Y este paciente por varios meses estuvo con esa condición que no le causaba mayor malestar, pero sí él mismo indicaba que no tenía ganas de comer, no comía. Y bajaba de peso hasta que llegó a tener una albúmina próxima a 2. Hemoglobina por debajo de 9, albúmina por debajo de 2. Se le hizo los estudios de imágenes necesarios para hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Se determinó que es muy probable que este tumor ya haya comprometido vasos venosos, vasos portales, vena hepática, arteria hepática, conducto colédoco, ¿ya? Eh, y debido a esa condición, pues no se optó en su primer momento por hacer una cirugía de resección del tumor, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque según la estadística te indica que por el compromiso que pueden ellos haber valorado por vía imagenológica, la sobrevida es tanto, no suele ser mayor la sobrevida en pacientes a los cuales se hace un procedimiento. Ya depende del juicio clínico al hacer, obviamente, la discusión del caso clínico entre los médicos cirujanos. ¿Ya? Pero lo que sí tienen que saber ustedes es que ese tiempo que el paciente ha estado con una mala nutrición, le ha disminuido de manera importante el soporte proteico. ¿Para qué son importantes las proteínas? Son los ladrillos que uso yo para poder levantar mi pared. Así de simple. Las proteínas son los ladrillos que usamos para levantar las paredes. Son las que permiten la regeneración del tejido a todo nivel. Permiten que se regenere el tejido a todo nivel. Son los ladrillos que permiten levantar las paredes. ¿Sí? ¿Perdón? Formación de hormonas, las hormonas peptídicas básicamente, ¿no? ¿El cortisol es una hormona peptídica o una hormona esteroidea? Deriva el colesterol, es una hormona esteroidea, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a este paciente en particular, primero que estaba con muy bajo peso cuando ya se hizo el diagnóstico y con albúmina muy baja. Por más que se le hubiera optado por hacer una cirugía de resección tumoral en ese momento, iba a ser probablemente un fracaso por más que logran resecar totalmente el tumor. ¿Por qué? Porque las anastomosis que se le harían en ese procedimiento que es una Whipple no iban a cerrar.
porque su armazón proteico está bien venido a menos. No iban a cerrar, su armazón proteico está bien venido a menos. Como está bien venido a menos su armazón proteico, por más que le haga su gastroenterinoastomosis, estas no van a cerrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso muchos pacientes terminan teniendo su colostomía por meses, antes del cierre, mejorando así para mejorar así su estado nutricional. ¿Sí? Por eso muchos pacientes se complican. ¿Por qué? Porque las astomosis no consolidan de forma adecuada, se estenosan o se abren. Se estenosan o se abren, generando más complicaciones. ¿Sí? Muy bien. Se puede provocar a una anoscopía o por ser una anoscopía o una rectosidomocopía para justamente determinar la zona de lesión. Las hemorroides son lugares importantes de sangrado, ¿no? Las hemorroides siempre entiéndolo como lugares importantes en los cuales pueden haber sangrado. ¿Sí? ¿Cuál es la principal causa de hemorroides? Estreñimiento. ¿Sí? Una de las principales causas de hemorroides es el estreñimiento. ¿Sí? ¿Quién se estreñe? Personas que no comen fibra. ¿Quién se estreñe? Personas que no comen fibra. Ellos se estreñen. Personas en cuya dieta hay poca fibra. Personas en cuya dieta hay muchos pocos vegetales. Personas que en vez de comerse la naranja toman jugo de naranja. Pierden toda la fibra al exprimir la naranja. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya ellos hacen hemorroides. La principal causa de hemorroides es el estreñimiento. Y el hemorroide provoca sangrado. Hasta se puede esclerosar y más adelante provocar sangrado. ¿Sí? Así que hacer una anoscopía o una rectosigmoidoscopía es importante para descartar que el sangrado esté asociado a un hemorroides. Y así valorar inclusive regiones rectales donde pueden aparecer inclusive hasta algunos pequeños divertículos o lesiones que son las que están generando el sangrado. Divertículos que muchas veces pueden ser resecados por una proctoscopía, ¿no? ¿Sí? Disminuyendo así el problema. Ahí se han percatado que hay varios enlaces de YouTube ahí en algunas páginas para que ustedes vean algunos procedimientos, como la anoscopía, como la rectosigmoidoscopía, ya lo ven tranquilamente en su casa y les paso de la presentación y lo ven tranquilamente en su casa para poder revisar con más detalle. La endoscopía, ¿qué busca? La endoscopia es un procedimiento que lo que busca es encontrar, obviamente, si la hemorragia digestiva es alta, la zona de friabilidad o la zona de lesión, si es una úlcera gástrica o una úlcera péptica, determinar la ubicación para tomar las medidas correctivas desde el punto de vista quirúrgico, obviamente. Tomar las medidas correctivas desde el punto de vista quirúrgico. ¿Sí? Tengo la escala de Forres, ¿sí? Que si bien es utilizada para patología aguda, puede verse en caso de un Forres 3, por ejemplo, en el cual pues el sangrado ya no es reciente, es un sangrado antiguo, en el cual veo una zona de lesión, ¿sí? Pero ya no activa, ¿sí? Con una placa delgada, de un color diferente al color normal de la mucosa. Cuando hay tejido cicatrizal suele ser un poco más blanquecino amarillento, ¿sí? Un poco más blanquecino amarillento. ¿De acuerdo? Hay que tener también en cuenta que cuando el sangrado muchas veces es escaso, en muchos pacientes no altera hemodinámicamente o no los va a alterar desde el punto de vista hemodinámico. Dato importante, ¿eh? Muchos de estos pacientes no desarrollan alteración hemodinámica. Muchos no desarrollan alteración hemodinámica. Dato muy importante. De acuerdo, al menos al inicio, ¿no? No desarrollan alteración hemodinámica, al menos al inicio. Más adelante podría presentarse alteración hemodinámica, presión arterial baja, frecuencia cardíaca alta, y ya recurrimos a la necesidad de darle fármacos para poder estabilizarlo hemodinámicamente. Muchos de estos pueden, en determinado momento, llevarnos a un shock hipovolémico. ¿Qué entienden por shock? Lo hemos comentado en la clase pasada. ¿Qué entienden por shock? Exacto. Un estado de hipoperfusión arterial sistémica que no responde a la administración de fluidos y en los que tienes que usar fármacos inotrópicos o vasoactivos. ¿Se entiende? Un estado de hipoperfusión arterial sistémica que no responde a la administración de fluidos por vía endovenosa, ya sea cristaloides, ya sea coloides, y en los que se necesita desarrollar o colocarle ¿una qué? Fármacos inotrópicos o vasoactivos. ¿Sí? Fármacos inotrópicos o vasoactivos, ¿como cuáles?
dopamina, adrenalina, noradrenalina, dobutamina, en su momento se le colocaba digitalicos como la digoxina, etcétera. ¿Está bien? Condición en la cual hay un estado de hipoperfusión arterial sistémica que no responde a la administración de fluidos y que se requiere usar fármacos inotrópicos o vasoactivos para estabilizar. Y en muchos pacientes inclusive se puede usar varios fármacos, ¿no? ¿Sí? 3 o 4 o hasta 5 fármacos para estabilizar hemodinámicamente al paciente. ¿Cuál es el problema de usar varios fármacos para estabilizar hemodinámicamente al paciente? ¿El problema cuál es? ¿Cuál es la consecuencia más marcada de usar varios fármacos para estabilizar hemodinámicamente al paciente? Cardiotónicos y vasoactivos. Que los vasos más pequeños se empiecen a colapsar, ¿no? ¿Dónde están ubicados los vasos más pequeños? Exacto, en los pulpejos de los dedos de las manos, en los dedos de los pies. Vasoconstricción distal, ¿sí o no? Vasoconstricción distal. Muy importante ver la posibilidad de que se desarrolle un cuadro donde el paciente evidencie vasoconstricción distal. Es decir, los vasos más distales se empiezan a cerrar. Si los vasos más distales se empiezan a cerrar, ¿qué va a pasar? Si los vasos más distales se empiezan a cerrar, va a haber isquemia, va a haber necrosis. Y muchos de los pacientes van a terminar con amputaciones de manos, amputaciones de pies. ¿De acuerdo? Tuvimos en mi hospital un caso de una señorita que llegó a la emergencia con una infección urinaria bastante importante que le estaba provocando ya un choque séptico. ¿Ya? Un choque séptico. Fue tan agresivo el cuadro que a la paciente se le hospitalizó en UCI y tuvo que utilizarse varios fármacos cardiotónicos y vasoactivos para estabilizarlo hemodinámicamente. ¿El problema cuál era? Que muchos de estos fármacos en conjunción terminaban generando isquemia distal, isquemia acra. Los vasos ubicados en las arterias o las arterias distales empezaron a colapsar. El paciente terminaba llegando a isquemia en la región distal de las manos y los pies, hasta inclusive necrosis, y se le tuvo que amputar las manos y se tuvo que amputar los pies. Cada vez que se le quitaba un fármaco inotrópico, la presión se caía. Y la única forma de normalizar la presión era elevándole los fármacos, pero empezaba a haber la alteración a nivel de las manos y los pies. ¿Sí? Así que por eso había que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y muchos de estos pacientes terminan pues con complicaciones de tipo. ¿Para qué usamos la angiografía? Su nombre lo dice. Permite estudiar los vasos. Permite estudiar los vasos. Una angiografía, eh, en realidad, aparte de analizar vasos que pueden estar inicialmente comprometidos, también sirven para salvar la vida de los pacientes, disminuyendo el riesgo de que estos más adelante hagan una enfermedad vascular de tipo isquémica o hemorrágica, por ejemplo. Muchos pacientes han salvado o han, de casualidad, llegaron con dolor de cabeza a la emergencia, al médico se le ocurrió la posibilidad de un aneurisma, le hizo una angiografía cerebral y detectó el aneurisma, antes que se rompa. Le hacen su procedimiento para obviamente corregir el problema y así evitaron la muerte, porque no se rompieron los vasitos en la malformación arteriovenosa. No se dio la solución de continuidad y el paciente no llegó a hacer hemorragia cerebral. ¿De acuerdo? Muchos pacientes refieren dolor opresivo eventual a nivel del pecho, que puede ser signos de isquemia a nivel miocárdica por la obstrucción de un pequeño vaso o una rama de la arteria coronaria. ¿Sí? Le hicieron una angiografía de vasos coronarios y salió la lesión ahí. Le colocaron su stent previo a la isquemia que puede haber condicionado una lesión de músculo cardíaco. O sea, la geografía, si bien es cierto, se suele hacer cuando ya ha habido un compromiso vascular, ¿de acuerdo? Como una hemorragia o una isquemia, ¿de acuerdo? También se hace para evitar o se hace para prevenir, ¿de acuerdo? Que vuelva a aparecer otra lesión o prevenir la lesión. Si es que el médico es muy oportuno en su diagnóstico, en su evaluación, si es que el médico es muy oportuno en su diagnóstico y su evaluación y sabe que hay ese procedimiento que puede ayudar a alertar sobre la posibilidad de complicaciones vasculares que más adelante pueden causarle hemorragias, sangrados y lesiones mucho más importantes. Farmacológico. Si yo sé que es un paciente con gastritis, ¿de acuerdo? Y este es muy importante, asociada pues a Helicobacter pylori o no, ¿yo qué puedo darle?
Inhibidores de la secreción de ácido gástrico para evitar la erosión de la mucosa gástrica. Primero, si es un paciente que habitualmente suele tomar AINES, que no tome AINES. Si es un paciente que habitualmente ingiere alcohol, tabaco, que no tome, que no fume. ¿De acuerdo? Y si a pesar de eso el paciente no sigue con las indicaciones, o sabemos que hay un alto riesgo de que haga problemas, que tome su omeprazol, pues. 20 miligramos en las mañanas por un tiempo para disminuir así la acidez gástrica, ranitidina o omeprazol. ¿De acuerdo? Sí, disminuyendo así lo que es la posibilidad de lesión de la mucosa gástrica que le puede hacer más friable y hacer más friable incrementa la posibilidad de hemorragia, incrementa la posibilidad de la presencia de una úlcera péptica, ¿no? Incrementa la posibilidad de una úlcera péptica o la presentación de una úlcera péptica. Por ello, tenerlo mucho con cuidado, tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay pacientitos a los cuales pueden tener reflujo. ¿Cuál sería la principal causa de reflujo gastroesofágico? A ver, dentro de lo que ustedes pueden haber ya revisado. Principal causa de reflujo gastroesofágico. Una de las principales causas son las hernias del hiato, hernias hiatales, hernias del hiato. Ustedes saben que el esófago distal debe ubicarse, o el esfínter esofágico distal debe ubicarse a la misma altura de la abertura diafragmática a través de la cual el esófago perfora el diafragma. Deben estar a la misma altura. Sí, deben estar a la misma altura. ¿Está bien? Pero hay pacientes a los cuales hay incompetencia a nivel de esa región distal del esófago. Eso se llama hernia del hiato. Eso incrementa la posibilidad de que el paciente haga reflujo. ¿De acuerdo? Reflujo. Eso con respecto al reflujo gastroesofágico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Otra condición también que tiene que tomar en consideración. ¿Sí? Otra condición a tomar en consideración. Muchos de estos pacientitos terminan haciendo como complicación fibrosis pulmonar. O sea, empezaron con una tosecita, una tos que fue cada vez más persistente, una tos cada vez más persistente, la percepción de pirosis o cierto nivel de reflujo, que no le llamó mucho la atención tal vez, ¿de acuerdo? Pero que ya se hizo notorio cuando el paciente, además de la tosecita, empezó a presentar disnea o dificultad respiratoria. Vas al médico, le toman la radiografía, le toman la tomografía y sale un pulmón fibrótico, o sea, un cierto nivel de fibrosis pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Por qué la fibrosis pulmonar? Porque ese reflujo constantemente permitía que parte del contenido alimenticio o contenido gástrico termine en muy, muy pequeñas cantidades progresando las vías respiratorias. Y como es un contenido anormal para las vías respiratorias, ¿qué hacen las vías respiratorias? Responden. ¿Cómo responden? Inflamándose. Toda agresión que se da a nivel de las vías respiratorias termina con inflamación. Y todo lo que sea inflamación, ¿a qué evoluciona más adelante? Esa respuesta inflamatoria, ¿a qué evoluciona más adelante? A la presencia de cicatrices, ¿no? A un fenómeno de cicatrización, incremento de la cantidad de fibras colágenas que terminan cambiando el tejido pulmonar normal por tejido rígido, tejido no ventilado, tejido no funcional. ¿De acuerdo? Tejido no funcional. ¿Cuál es la solución en esos casos? Corregir justamente el efecto a nivel de la región del hiato esofágico para evitar así que haya ese reflujo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí la solución sería quirúrgica. Puede haber tratamiento farmacológico para evitar lo que es la consecuencia del reflujo, ¿sí? Pero la idea sería corregir el efecto anatómico que está provocando el reflujo. Sí, muchos pacientes después de la cirugía terminan ya con menos tos, con menos anomalías en el tracto digestivo. El reflujo disminuye y hasta la sensación respiratoria puede incrementar. Porque como ya no hay agresión directa a la parénquima pulmonar, baja la inflamación. Y el solo hecho que baje la inflamación mejora su capacidad ventilatoria. Mejora la saturación, baja la frecuencia respiratoria, baja la frecuencia cardíaca. Sí, mire, hay que tomar en cuenta estas condiciones también, como indicadores del incremento en la posibilidad de anomalías en estas funciones. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con reducción del flujo esprácnico o flujo portal? Fármacos que ayuden a redistribuir el flujo de sangre. Si yo sé que el sangrado que está el paciente evidenciando es porque se ha generado una redistribución del flujo de sangre consecuencia de la anomalía principal, hay que tratar de reducir el flujo esplácnico o el flujo a nivel de esos vasos que son los sangrantes, ¿sí? O los vasos que tienen el mayor o la mayor probabilidad de sangrar. O sea, disminuir el flujo en vasos sangrantes o aquellos en los cuales hay mayor probabilidad de presentarlo sangrado.
Muy bien, el octrótido. ¿Qué es el octrótido? En pacientes con varices se puede aplicar octrótido. ¿Cuál es la función del octrótido? ¿Quién sabe? Son fármacos que ustedes han visto bastante o lo ven bastante en la práctica hospitalaria. ¿Sí? Sí, no son de uso frecuente, pero son usados en unidades críticas. ¿Ya? Octrótido o octrótide. ¿Para qué me serviría? Disminuye. ¿Qué cosa? Ya, pero ¿cómo? Está bien, pero ¿cómo? Disminuye la supresión o disminuye la síntesis de péptidos gastroenterohepáticos. ¿Qué péptidos conocemos que pueden ser que se catalogan como gastroenterohepáticos? La gastrina, la secretina, la motilina. ¿De acuerdo? ¿Eso qué puede provocar? Que incremente el flujo de sangre o incremente la motilidad intestinal, exacerbando la presencia de un sangrado. Sí, el electrótido, ¿para qué sirve entonces? Para disminuir aquellas condiciones en las cuales puede hacerse o puede presentarse el sangrado de manera mucho más importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estimula que haya absorción de ciertos líquidos, electrolitos, ¿de acuerdo? Haciendo que el tránsito sea mucho más prolongado. O sea, en pocas palabras, disminuye la perfusión a nivel tracto digestivo. Y si baja la perfusión durante el periodo en el cual se aplica el fármaco y este ejerce su acción, disminuye la condición que genera el sangrado. Pues no. Si hay vasos sangrantes, hay que hacer que la sangre fluya menos hacia esos vasos que son los que sangran. Y así yo ayudo a controlar lo que es la hemorragia. ¿Ya? ¿Para qué me sirvió la vasopresina? ¿Qué hace la vasopresina habitualmente? Muy similar, ¿sí o no? Disminuir aquella condición de flujo que tiende a provocar que el sangrado sea mucho más persistente. ¿De acuerdo? Son fármacos de uso médico, pero tiene que conocer al menos lo más importante. Y esto de repente sí, alguno de ustedes lo ha colocado o ha ayudado al médico intensivista en su colocación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que es la sonda Stacking Blackmore. ¿De acuerdo? Sí, esta sonda posee dos balones. Un balón que se insufla a nivel de esófago, acá lo ven, esofágico, y un balón que se insufla a nivel del estómago, estomacal. Sí, esofágico y estomacal. ¿De acuerdo? Yo coloco esta sonda y al colocar la sonda inflo los balones, tanto el del esófago como el gástrico. ¿La idea cuál es acá? La idea es que al insuflar, este baloncito comprima la mucosa del esófago y el balón gástrico comprima la mucosa gástrica. Si logro comprimir de manera importante la mucosa del estómago y logro comprimir de manera importante la mucosa gástrica, ¿cuál es el beneficio ahí? Si comprimo la mucosa del estómago y comprimo la mucosa gástrica, ¿qué es lo importante? ¿Qué voy a lograr con ello? Para el sangrado. Una de las principales formas que tengo yo para parar el sangrado es por compresión. Sí, es por compresión. Yo comprimo la mucosa tanto esofágica como la mucosa gástrica que está provocando el sangrado. Y eso lo hace esta sonda de Senstacken Blackmore. ¿Sí? La cirugía se usa obviamente en los casos en los cuales ya no es posible hacer procedimientos endoscópicos para evitar el sangrado y es necesario para justamente solucionar el problema, ¿no? Habitualmente cuando es una cirugía se recurre a hacer secciones parciales. O sea, no es que la cirugía abierta se use para cauterizar un vaso, ¿sí? Ya sea laparoscópica o cirugía convencional abierta, no es que yo la use para cauterizar un vaso, no. No lo usamos para cauterizar un vaso, lo usamos para seccionar aquel segmento del tracto digestivo que esté sangrando. Si hay un sangrado inconversible por lesión a nivel de lo que es una porción del intestino delgado o el colon, se hace la cirugía para resecar colon o para resecar esa porción del intestino delgado sangrante, no para cauterizar, para esclerosar. Recuerden que están ingresando por fuera, no por dentro, están por fuera. Están abordando el intestino al estómago desde afuera, no desde adentro. La endoscopía, la colonoscopía permite abordar desde adentro. Si no permite esos procedimientos evitar el sangrado, el abordaje se hace quirúrgico, vía laparoscópica o vía cirugía abierta. Pero como manejas por fuera, no van a pensar que se usa para tratar de evitar el sangrado.
ya lo usas con la finalidad de hacer secciones parciales como una gastrectomía parcial, total o una resección parcial en intestino delgado o grueso para corregir el cuadro. ¿Sí? Si no hay otra alternativa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto es una suerte de repaso de lo que hemos conversado. Los riesgos, bajo, moderado o elevado, de acuerdo que pueden presentarse en estos pacientitos, donde intervienen las variables edad, presión arterial, o si el paciente tiene una enfermedad hepática de fondo, para determinar cuál es el riesgo que tiene el paciente en lo referente a incrementar su tasa de mortalidad. ¿De acuerdo? Igual, acá para hemorragia digestiva, en general, acá para hemorragia digestiva alta, post-endoscopía. ¿De acuerdo? Post-endoscopía. Muy bien. Esta segunda parte la culminamos acá. Empezamos en 3 minutos. Voy a dar por cerrada esta sesión. Voy a proceder a hacer la grabación. Y en 1 minuto les paso el enlace y empezamos en 3 minutos. El nuevo enlace para la siguiente sesión. Ya la última parte de la clase del día de hoy. Estén atentos al enlace.